La consulta popular es un mecanismo de la democracia participativa, válido, positivo y necesario, pero es absolutamente indispensable que las consultas que se realicen al electorado se hagan sobre bases concretas, preguntas concretas que el electorado deba responder positiva o negativamente. Por lo tanto, las consultas se deben realizar con por lo menos dos características. Primero, la que sea una pregunta en concreto sobre un tema que abarque a la mayoría de la población o a una parte importante de ella. Y segundo, que debe acogerse al marco legal vigente en el país. Es decir, y por eso se somete a la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no vulnere los derechos humanos en caso de someterse a la consulta a algún tema en concreto. Por eso sostengo que la consulta que se va a realizar el 1 de agosto no cumple con una o dos de estas características. No es una pregunta concreta, lleva a la confusión, a la incertidumbre y no debe resolver sobre un asunto concreto de la vida particular o general de la sociedad mexicana. En caso de resultar positiva la respuesta mayoritaria, si acaso votara el 40% del electorado, no habría alguna autoridad gubernamental que pudiese aplicar las consecuencias de esa respuesta positiva. Por eso, la Corte, ejerciendo facultades más allá de las que le establece la Constitución, le cambió la pregunta al presidente López Obrador, porque la pregunta concreta que planteó el presidente violaba los derechos humanos de los expresidentes, más allá de si fueron o no responsables de los supuestos delitos cometidos, porque se vulneraba el derecho al debido proceso y se presumía que habían cometido delitos sin antes haber sido sentenciados, como dice la ley. Por eso la cambiaron. Y por eso me parece que la consulta del 1 de agosto no cumple con ningún requisito y es muy probable que no cumpla tampoco con el requisito indispensable, que es el de que el 40% del electorado, es decir, poco más de 37 millones de personas, vayan a votar, independientemente si lo hacen por el sí o por el no. El hecho que va a prevalecer es la elusión de las facultades y las obligaciones que tienen los gobernantes, en este caso, el gobierno federal. Si presumen la comisión de delitos por cualquiera de los expresidentes, lo procedente es actuar de acuerdo con la ley, que la Fiscalía General de la República entable los cargos por los cuales se presume cometieron delitos y que sean sometidos a la acción judicial, es decir, que se compruebe ante las Cortes que cometieron delitos. Probablemente alguno de ellos todavía esté en condiciones de ser responsables de ellos. Por eso es el escándalo de Pegasus. El espionaje realizado por el gobierno del presidente Peña Nieto cometió delitos y debiera responder por ello. Y eso no necesita consultarse al pueblo. Son las facultades del presidente de la República y de la Fiscalía General de la República.